Hola, ¿qué tal amigos? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre esta hermosura, el SSD conectado por el puerto M2 NM de tipo NMBE de Western Digital. Este disco me encanta, es un hermoso disco SSD, el cual me va a aumentar muchísimo la velocidad de mi máquina y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre él. Bienvenidos a un nuevo video. Como les venía comentando, el día de hoy vamos a hablar de esta hermosura, el Western Digital Blue de 1 TB por el puerto M2 NVMe. Siempre me confundo un poco al hablar sobre las siglas de este hermoso disco. Es un grandioso disco SSD, el cual me va a brindar muchísima velocidad y mucha más tasa de transferencia de mi información dentro de mi máquina. Les voy a comentar un poco de sus ventajas a continuación. Dentro de las ventajas que debemos notar primero es su tamaño, es ridículamente pequeño. Como se los mostré en un video anterior, este disco es prácticamente parecido a una memoria. De hecho es básicamente una memoria, pero para poder mantener nuestra información constante dentro de nuestro sistema de almacenamiento, de nuestro disco, dentro de nuestro equipo de cómputo. Otra de las ventajas es que la fragmentación prácticamente desaparece con estos discos. Es una de las grandes noticias de las cuales me he enterado averiguando sobre este video. Y otra de las grandes ventajas que también debo notar es que la velocidad de procesamiento de la información es altísima. El sistema de arranque de tu sistema operativo, valga la redundancia, vas a notar la diferencia, pero de aquí a Pekín. Literalmente vas a notar un cambio del cielo a la tierra cuando instales tu SSD dentro de tu máquina, obviamente si lo soporta. Así sea un SSD conectado por cable SATA, vas a notar una gran diferencia porque vas a cambiar desde, por lo general los discos antiguos y los discos que no son especiales no pasan de las 150 o 200 megas de velocidad. Por ende, cuando tomes un SSD vas a notar que la diferencia se te va a duplicar literalmente comparado con un disco promedio. Vas a tener velocidades entre las 300 y 500 megas si lo conectas por SATA, o en este caso especial vas a tener hasta 2400 megas por segundo. Ojo, esto es por segundo. Otra de las grandes ventajas que tenemos es que nosotros podemos moverlo, tirarlo, azotarlo y literalmente el disco casi que no se va a dañar. ¿Por qué razón? Porque como es un disco que tiene soldadas unas, valga la redundancia, celdas, no tiene partes móviles. Básicamente esa es la forma en la que lo puedo resumir. No tiene partes móviles, y al no tener partes móviles, eso quiere decir que su durabilidad, al menos en ese sentido, va a ser mucho mayor. Y adicionalmente tenemos la ventaja de que vamos a tener mucha más velocidad porque estamos escribiendo, en este caso particular, directamente desde la placa madre hasta el disco y desde el disco hasta la placa madre, haciendo transferencias a velocidades muy altas. Porque es un disco del común, te alcanza 2400 megas, pero cuando tenemos discos como por ejemplo el Western Digital Black, ojo, esto no es una pauta patrocinada, pero me gustan mucho los discos, por ende, por eso los recomiendo. Si ustedes igual se pueden encontrar otros de otras marcas que también son muy buenos, como por ejemplo pueden utilizar algunos discos de la marca Kingston o de la marca Samsung, que también son bastante buenos, pero en particular me gustó porque son bastante económicos comparados con su competencia y adicionalmente son bastante buenos y bastante estables. Entonces, como les venía comentando, el SSD que tengo aquí en mi mano nos toma una velocidad de hasta 2400 megas, pero tenemos otros discos como por ejemplo el Western Digital Black, que nos puede alcanzar entre 3000 y hasta 3500 megas por segundo. Esa es una velocidad impresionante para poder tener en nuestro disco de arranque. Dicen los cálculos que en promedio con un disco de estos podemos tener nuestro sistema operativo arrancado en de 5 a 7 segundos. Imagínense, normalmente nuestro sistema operativo está arrancando entre 20 y 50 segundos, dependiendo la velocidad de nuestro disco, la antigüedad, que tantas cosas tengamos, etcétera. Pero ustedes saben que es pasar de 50 segundos a, un ejemplo, 15 o 20.
es impresionante la velocidad que tenemos. Entonces es algo para tenerlo bien presente y bien en cuenta a la hora de adquirir nuestro SSD. Debo hablar lamentablemente de sus desventajas, porque aunque no lo crean es muy maravilloso este disco, pero tiene sus desventajas. Dentro de las desventajas que debo notar es que estos discos tienen una fecha de vencimiento, digámoslo de cierta manera. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros hayamos escrito cierta cantidad de información, nuestro disco va a comenzar a perder las celdas. Las celdas van a perder su capacidad de poder retener la información. Por ende es algo que deben de tener muy en cuenta a la hora de adquirir sus discos para que puedan disfrutar lo más que puedan de sus discos. Ojo, la gran mayoría de discos te garantizan una amplitud bastante grande para poder disfrutar de estos discos. ¿Qué quiere decir? Por lo general ellos están calculando que un usuario del común no consume no reescribe diariamente más de 40 gigas. De hecho es muy raro una persona del común que reescriba diariamente 40 gigas. En promedio, según muchos investigadores, dicen que estamos entre 2 a 10 gigas diarias. Algunos discos, por ejemplo, este en particular, si no me falla la memoria, creo que tiene una limitante de unos 2 millones, millón y algo, no me acuerdo bien, de terabytes. Escuchen bien, de terabytes, antes de que comience a perder la capacidad de retención de información sus celdas. Eso quiere decir que aproximadamente escribiendo 80 gigabytes diarios, este disco me duraría aproximadamente unos 20 años. Es el cálculo que más o menos le hice en la investigación, así que voy a tener disco para rato, pero sí es bueno tenerlo presente a la hora de adquirir un disco. Por favor, cuando vayan a adquirir un disco, tengan siempre presente este tipo de recomendaciones y este tipo de advertencias, este tipo de medidas que traen cada uno de los discos, y tenemos que cuidarlos muchísimo, de tratar de no sobreescribirlos mucho, de utilizarlos más que todo para arranque del sistema y para instalación de programas que no se van a estar moviendo mucho, porque vamos perdiendo, cada vez que vamos escribiendo, vamos perdiendo capacidad de escritura dentro de nuestros discos. Otra de las grandes desventajas también que tenemos es su precio. No son tan económicos como más de uno lo pensaría. De hecho, aquí en Colombia un disco de estos te puede llegar a costar tranquilamente 1,5 millones. Un disco de 1 terabyte. O sea, no es económico. Por lo menos un Western Digital Black, yo sé que por menos de 1,5 millones o de 2 millones de pesos no creo que lo encuentres. Es muy difícil, porque su costo de importación es alto y adicionalmente el costo del disco es alto. En promedio, la última vez que consulté, que fue la semana pasada, este disco por lo menos estaba en $105, si no me falla la memoria, y el Western Digital Black estaba casi en $200, si no me falla la memoria, y creo que era porque estaba en oferta. Entonces también es una desventaja, digámoslo de cierta manera, pero yo supongo que debe ser más bien cuestión de tiempo. ¿Por qué razón? Porque es que como los discos están recién salidos, comillas, porque realmente esos discos ya vienen de aproximadamente hace unos 8 o 10 años saliendo y popularizándose, pero realmente su popularidad se ha estallado a partir de hace 3 años, que más de uno comenzó a cambiar sus discos tradicionales y mecánicos por discos de estado sólido, precisamente para mejorar su rendimiento. Otra de las desventajas que también debo mencionar es que son un poco difíciles de conseguir, primero, y segundo, de que muchos de estos discos no podemos usarlos, sobre todo este y el PCI Express 4 no lo podemos usar con las máquinas viejas, pero sí podemos utilizar los SSD tradicionales, que son muy parecidos a los discos de 2.5 que tienen salidas tipo SATA. Si tu máquina tiene salida tipo SATA, perfecto, lo puedes conectar a un SSD y puedes aumentar tu velocidad, pero estás limitado solamente a 500 megabytes por segundo. Es mucha velocidad, está bastante bien comparado con las 150 megas que tienes con tu disco, y eso si es que llega a las 150 megas en proceso de lectura y escritura. Entonces es una consideración que realmente vale la pena tener en cuenta. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima. Pero antes, no olviden dejar sus comentarios aquí abajo. No olviden darle a like. No olviden compartir el video. Y por supuesto, no olviden suscribirse para que YouTube les avise cuando lancemos un nuevo video.
Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima. Bye bye.